Gracias. Buenos días con todos los presentes y con los seguidores de las redes sociales. En esta ocasión voy a presentarle uno de los productos elaborados por la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, que es el Boletín de Peligros Geológicos en la región Junín. Bueno, este estudio tiene como objetivo la identificación, caracterización y representación cartográfica de los principales procesos por movimientos en masa y otros peligros geológicos, así como el análisis de la susceptibilidad a movimientos en masa e inundaciones de la región. El contenido es el siguiente. Para un mejor seguimiento de la presentación voy a empezar con la terminología, aspectos generales. Aquí voy a tratar sobre los datos socioeconómicos e infraestructuras de la región, las etapas de elaboración del estudio, luego cómo se elaboró el mapa de inventario de peligros geológicos, la cartografía elaborada, que también nos sirvió para hallar la susceptibilidad a movimientos en masa y a inundaciones, así como las zonas críticas. Aquí voy a definir qué son las zonas críticas y cuántas se identificaron en la región. La información del INGEMET y su aplicación en la labor preventiva y finalmente las conclusiones. Dentro de un marco general y como una introducción, se tiene que el peligro corresponde a un fenómeno ya sea de origen natural, natural, tecnológico o antrópico en general, ¿no? Definido por su naturaleza, ubicación, recurrencia, probabilidad de ocurrencia, magnitud e intensidad. ¿Qué son los peligros geológicos? Son fenómenos naturales terrestres que pueden causar pérdida de vida o daños en la infraestructura, así como interrupción en las actividades socioeconómicas o degradación ambiental. Dentro de estos peligros geológicos se pueden producir tanto en el interior de la Tierra, ya sean terremotos, erupciones volcánicas, así como procesos relacionados a movimientos en masa, ¿no? Como son los deslizamientos, caída de rocas, avalanchas, huaicos y actividades fallas geológicas. Tenemos la clasificación de los peligros generados por eventos naturales, según CEPAL de 2014, donde define a los peligros naturales, se clasifican en geológicos e hidrometeorológicos, ¿no? Dentro de los geológicos tenemos los movimientos en masa, volcánicos y sísmicos. Yo voy a tratar más que todo los movimientos en masa, donde tenemos las caídas, derrumbes, vuelcos, deslizamientos, los flujos. Dentro de flujos tenemos los de lodo, hiperconcentrados, detritos de tierra, avalancha de detritos, avalancha de rocas y flujos secos, ¿no? Así como otros peligros como la reptación, subsidencia o hundimiento. Existen otros peligros naturales como son los biológicos, astronómicos, entre otros. Ahora, ¿qué son los movimientos en masa? Son los procesos geológicos en el cual un determinado de volumen, ya sea de roca, suelo o ambos, se moviliza a través de una pendiente por acción de la gravedad, ¿no? Algunos autores lo denominan como remoción en masa y otros como movimientos de ladera. ¿Qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es la probabilidad que una comunidad expuesta a una amenaza natural, tecnológica o antrópica, más generalmente, según el grado de fragilidad de sus elementos, ya sea infraestructura, vivienda o actividades, puedan sufrir daños humanos y materiales en el momento del impacto. El riesgo. ¿Qué es el riesgo? Bueno, el riesgo está en función de dos variables, que es la amenaza o peligro y la vulnerabilidad. Ambas son condiciones necesarias para expresar el riesgo, el cual se define como la probabilidad de pérdidas en un punto geográfico definido y dentro de un tiempo específico. Mientras que los sucesos o procesos naturales no son siempre controlables, la vulnerabilidad sí lo es. O sea, si nosotros queremos reducir el riesgo, debemos enfocarnos en reducir la vulnerabilidad. ¿Qué son los procesos de estimación de riesgos? Son acciones y procedimientos que se realizan para generar el conocimiento de los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y así establecer los niveles de riesgo que permitan tomar decisiones en la gestión de riesgo, ¿no? Bueno, a través de los años, la concepción de la gestión de desastre ha ido cambiando. A partir de la creación de la ley 29664 en febrero del 2011, bueno, antes de esta ley se entendía como gestión de desastre, que era la situación natural en la cual las sociedades actuaban de manera reactiva, esperando que el desastre ocurra, o sea, solo se preparaban. Después de la creación de esta ley, la concepción cambió a una gestión del riesgo de desastre.
que se entiende que son productos de procesos de desarrollo mal logrados, pues tiene a la población y sus medios de vida en condiciones de vulnerabilidad, con lo cual se entiende que es posible actuar antes del desastre. Aquí tenemos lo que es la planificación de desarrollo. Nuestra institución forma parte de este sistema de gestión de riesgo de desastres. ¿De qué manera? El INGEMED evalúa, monitorea y elabora justamente este estudio de peligros geológicos, ¿no? También sensibiliza a las comunidades y autoridades en el tema de peligros geológicos y brinda recomendaciones para prevenir y mitigar estos peligros, así como la identificación de peligros geológicos, zonas críticas, entre otros, ¿no? Ahora voy a tratar los aspectos generales de la región. De acuerdo al censo del 2017, se tiene en la región una población de más de 1.246.000 habitantes, dentro de las cuales el 71% pertenece al área urbana y el 29% al área rural, con una superficie aproximada de 44.328 kilómetros y comprende 9 provincias y 124 distritos. Dentro de la provincia con mayor superficie tenemos a la de Satipo con más de 19.200 kilómetros cuadrados y la de menor extensión, la provincia de Chupaca con 1.168 kilómetros cuadrados. Así como la provincia con mayor población tenemos a la provincia de Huancayo con más de 466.000 habitantes y la de menor población tenemos a la provincia de Junín con 30.187 habitantes. En cuanto a la infraestructura, según el censo, en la región se tiene 439.270 viviendas, dentro de las cuales el 63.6% pertenece al área urbana y el 36.4% al área rural. Dentro del transporte aéreo, lo conforma el aeropuerto de Jauja, Francisco Carlet, y según la Dirección General Aeronáutica se tienen 4 aeródromos autorizados, ¿no? Como el de Mazamari, Los Misioneros, Cutiberini y Mashira. En cuanto al transporte terrestre, se tiene 318.4 kilómetros de vía férrea de Lima a La Oroya a Huancavelica. Se tiene una longitud de red vial de 12.049 kilómetros y 178 puentes. En cuanto al transporte fluvial, se tiene 18 puertos, tanto como Puerto Prado, Ocopa, Ipoqui, Cutiberini, los cuales se transportan a través de lanchas, pequepeques. 19 centrales hidroeléctricas como La Oroya, Chanchamayo, Concepción, entre otros. 72 presas como la de Pomacocha, una presa muy importante, la cual recarga agua a la cuenca del río Rímac, la de Marca Pomacocha, la de Pacha, entre otros. Una longitud de línea de transmisión de 1.613 kilómetros. Según el Ministerio de Energía y Minas, se tiene 148 compañías registradas, dentro de las cuales 67 corresponden a grande y mediana minería, 58 a pequeña minería y 23 a minería artesanal. 504 establecimientos de salud, entre otros. Por todos estos elementos expuestos, es importante el estudio de peligros geológicos, ¿no? La metodología que se utilizó para la elaboración de este estudio comprende 3 etapas. La etapa de Gabinete 1, donde se realizó la recopilación de información, preparación de mapas bases, la preparación de información preliminar. La etapa de campo, donde se comprobó los mapas interpretados, la cartografía de peligros geológicos, el llenado de fichas y la toma de datos, ¿no? Y por último, la etapa de Gabinete 2, donde se hizo el procesamiento de información, preparación de información de los mapas de peligros geológicos y la preparación del proyecto de boletín. A continuación voy a tratar la primera etapa de Gabinete 1, donde se realizó la recopilación de información, tanto de los informes técnicos que se tienen en el repositorio de INGEMED desde los años 40, como evaluaciones geológicas, como los estudios de las franjas, asimismo la guía del movimiento en masa, en la cual se estandarizó
la leyenda y simbología de movimientos en masa y otros peligros, ¿no?, que utilizamos. Esta guía fue elaborada por el proyecto multinacional andino, donde participaron servicios geológicos tanto como en el INGEMET. A través de las fotografías aéreas se fotointerpretó y se realizó cartografía preliminar, ¿no?, como acá podemos observar. También se recopiló las notas periodísticas, los reportes de INDECI, para así generar una base de datos preliminar como tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, en el 2008 tenemos registrada una inundación fluvial en La Merced, donde se tiene 1.145 personas afectadas, 229 viviendas y 1 kilómetro de carretera destruida, ¿no? En el 2009, el huaico de San Ramón, que afectó a 40 personas y destruyó 7 viviendas, así como 3 kilómetros de carretera. En el 2012 tenemos la inundación en el Puente Victoria, donde se afectó 720 personas, 122 viviendas y 0.3 kilómetros de carretera afectada, 3 puentes y 120 hectáreas de terreno de cultivo, ¿no? En la etapa de campo lo que hacemos es la verificación de estos mapas preliminares, tanto la toma de datos como el tipo de material involucrado, los datos del macizo rocoso. Asimismo llenamos esta ficha de inventario donde utilizamos las coordenadas UTM WGC 84 con sus respectivas fotos, ¿no? Una vez levantada la información en campo, estas fichas se ingresan a una base de datos geocientífica. A nivel nacional se tiene más de 34.000 peligros inventariados. En el caso de Junín se tiene 1.762 registros de inventario, ¿no? Se elabora la cartografía a través de estos mapas mediante un procesamiento de datos espaciales. Con ayuda del GIS se realiza el análisis de susceptibilidad a movimientos en masa e inundaciones. Para el inventario de peligros geológicos se tiene, como les había mencionado, en la región 1762, de los cuales el 72.68% corresponde a movimientos en masa como caídas, deslizamientos, flujos. Dentro del flujo tenemos de detritos, de lodo, movimientos complejos, que es la combinación de 2 o más peligros, la reptación, avalanchas de rocas y vuelcos. 15.3% corresponde a otros peligros como erosión de laderas, hundimientos, y 11.9% a peligros geohidrológicos como erosión fluvial e inundación. Dentro de los movimientos en masa se tiene mayor cantidad los derrumbes y caída, y junto a la caída de roca, ¿no? 582 procesos que generalmente se presentan en tramos de carretera y acantilados. Tenemos luego los flujos de detritos, los deslizamientos. Dentro de los peligros geohidrológicos tenemos 138 procesos de erosión fluvial, 68 áreas sujetas a inundación y 6 a inundación lagunar. Otros peligros geológicos como hundimientos, tenemos registrados 2 procesos y erosión de laderas 269 eventos. Bueno, estos son los productos finales del boletín, que son el mapa de inventario, zonas críticas y susceptibilidad. La susceptibilidad se halló realizando la cartografía que a continuación voy a detallar, como son el mapa litológico. Este mapa litológico fue elaborado en base al mapa geológico de INGEMET, donde se clasificó 2 grupos, ¿no? Los depósitos inconsolidados y el sustrato rocoso. Dentro de los depósitos inconsolidados, según su origen, ya sea depósito residual, fluvial, coluvial, lacustrino, glaciar, fluvioglaciar, químico, aluvial, de edad cuaternaria y pleistoceno principalmente, se tiene 13.98% del área total de la región. Y dentro del sustrato rocoso tenemos rocas intrusivas como granitos, mosogranitos, granodioritas, dioritas, rocas volcánicas como rocas piroclásticas, secuencia lávica, lavas y piroclastos, rocas volcánicas sedimentarias. Tenemos aquí asociación de tobas
y lavas dacíticas intercaladas con arenisca, lutitas y conglomerados, tobas y brechas basálticas, lavas y tobas andesíticas intercaladas con areniscas, lutitas y conglomerados. Dentro de las rocas sedimentarias tenemos agrupaciones de calizas, lutitas, carbonosas, limorcillitas y margas, areniscas y lutitas, conglomerados, areniscas, lodolitas y limorcillitas, areniscas cuarzosas, calizas masivas, areniscas, lodolitas, limolitas y limorcillitas. Y finalmente las rocas metamórficas tenemos esquistos, gneiss, filitas y cuarcitas y pizarras. A cada subunidad se le asignó un peso y esto nos va a servir más adelante en el análisis de la susceptibilidad, ¿no? Otro mapa elaborado a partir de esta carta geológica tenemos los mapas hidrogeológicos. En el caso de la región se clasificó en dos unidades, ¿no? Los acuíferos y los acuitardos, de acuerdo a la retención de estas unidades. Por ejemplo, tenemos porosos no consolidados, sedimentarios, fisurados sedimentarios, acuíferos fisurados kársticos, acuíferos fisurados volcánicos y acuíferos volcánicos sedimentarios, con un 44.34%, ¿no?, del área total. Y los acuitardos, que son las unidades que no retienen pero transmiten lentamente el agua, tenemos los acuitardos sedimentarios, los acuitardos volcánicos sedimentarios, los acuitardos intrusivos, los acuitardos metamórficos, con un 55.6%. En estas unidades hay que tener cuidado porque son los que donde se generan también procesos de movimientos en masa, ¿no? Luego tenemos el mapa dependiente, que fue elaborado a partir de la carta del Instituto Geográfico Nacional, la carta topográfica. Se clasificó en 6 rangos de acuerdo a la ocurrencia de los movimientos en masa. Se tiene terrenos llanos menores a 1 grado, denominados de muy baja pendiente, con un 5.47%, terrenos de baja pendiente de 1 a 5 grados, con un 13.71%, las pendientes medias de 5 a 15 grados, con un 27.33%, las pendientes de 15 a 25 grados, denominadas fuertes, con un 23.06%, y las pendientes muy fuertes de 25 a 45 grados, que es en estas pendientes donde se generan más movimientos en masa, ¿no?, con un 28.56%, y las denominadas pendientes abruptas con mayor a 45%, aquí generalmente se generan caídas de rocas y derrumbes, ¿no? En cuanto las pendientes de 0 a 1 grado y de 1 a 5 se consideran de muy alta susceptibilidad para el caso de las inundaciones y erosión fluvial, ¿no?, en el análisis de la susceptibilidad. Luego tenemos el mapa geomorfológico. Este es uno de los mapas más importantes para el análisis de susceptibilidad. Aquí se clasificó en 2 geoformas, las de carácter tectónico degradacional y erosional y los de carácter depositacional o gradacional. Dentro de las geoformas de carácter tectónico tenemos las montañas, colinas y lomadas de acuerdo al tipo de roca, ¿no?, se clasificaron. Y tenemos las otras geoformas depositacionales, como los piedemontes, donde tenemos abanicos, morrenas, vertientes, piedemonte aluvial, piedemonte aluvio torrencial, vertiente piedemonte coluvio diluvial, vertiente coluvial de detritos, vertiente glacial o geliflexión, con un 5.17%, y las planicies y depresiones, entre otros, ¿no?, como las llanuras o planicies inundables, valle glacial con laguna, altiplanicies aluviales, bofedales, islas, lagunas, terrazas, valle fluvial, entre otros. Y finalmente tenemos el mapa de cobertura vegetal. Bueno, esta clasificación la usamos del MINAM, donde se clasificaron en agricultura, áreas deforestadas, y en estas, como podemos observar, más del 14% en áreas deforestadas es donde también se pueden generar movimientos en masa. ¿Por qué? Porque el suelo está descubierto de la protección y se pueden filtrar, ¿no?, las aguas superficiales
y así generar nuevos movimientos en masa. Bueno, este es el esquema para determinar la susceptibilidad a movimientos en masa. El método que se utilizó en el boletín es el método heurístico. Como saben, desde la fotointerpretación en la primera etapa, luego tenemos el trabajo de campo con el conocimiento de estos factores condicionantes, se asigna peso a estos factores condicionantes que en nuestro caso tenemos la litología, pendiente, geomorfología, hidrogeología y cobertura vegetal, ¿no? A cada subunidad, como les había mencionado, se asigna pesos de 1 a 5, para luego hacer una superposición de mapas con ayuda de un GIS y usando esta fórmula, ¿no? En el caso de la cobertura vegetal se usó, se le asignó un peso de 0.1 más la geomorfología por el peso asignado de 0.28 más la pendiente por 0.20 más la litología por el peso de 0.27 más la hidrogeología por el peso de 0.15 entre los n factores, que en este caso son 5, ¿no? Y así se realizó la reclasificación. Este es nuestro mapa de susceptibilidad, donde se clasificó en 5 rangos de muy baja a muy alta pendiente. Los de alta y muy alta son las áreas más propensas a generarse movimientos en masa de acuerdo a sus condiciones intrínsecas. Tenemos en el rango de muy baja pendiente con un 4.75%, en baja susceptibilidad, perdón, con un 8.83%, con una media susceptibilidad un 20.05%, alta susceptibilidad 36.5% y muy alta 29.83%. Bueno, es el esquema de la susceptibilidad a inundación fluvial, de igual manera que el de movimientos en masa, pero en este caso solo se utiliza, se utilizó 2 factores condicionantes, que es la geomorfología y la pendiente. Y al igual, cada subunidad se le asignó un peso de 1 a 4, ¿no? Y a través de la superposición de mapa y mediante la fórmula de la sumatoria de la geomorfología por 0.6 más la pendiente por 0.4 entre 2. Y como producto tenemos nuestro mapa de susceptibilidad a inundaciones, donde se clasificó 4 categorías. La primera de muy baja o casi nula a un 77.55, que corresponde a montañas, colinas, ¿no? Y de baja susceptibilidad de 14.33%, de susceptibilidad media 5.63% y de alta susceptibilidad 2.49%. Aquí corresponde a las llanuras de inundación, terrazas bajas, los cauces. Bueno, estas son nuestras zonas críticas por peligros geológicos. ¿Qué son zonas críticas? Bueno, son las áreas o lugares donde se tiene identificado ya sea uno o varios peligros y de acuerdo a los elementos expuestos se consideran potenciales para generar desastres y en los que se requieren la realización de obras de prevención y mitigación. En la región se identificaron 58 zonas críticas. También se realizó un informe preliminar de zonas críticas en la región. Bueno, de acuerdo, se va a desarrollar las zonas críticas a nivel de provincias. En la provincia de Yauli se tiene identificada 4 zonas críticas, como pueden observar en el sector Wilcacancha, Paccha, Cushuru, Guayay, la carretera central de la Oroya Jauja. Tenemos acá un ejemplo de la zona crítica 1, que es la erosión afectado por erosión de laderas, derrumbes y huaicos en el sector Wilcacancha. Como podemos ver, este poblado está asentado sobre un depósito antiguo, ¿no? Arriba de este poblado tenemos erosión de laderas que en época de lluvia pueden generar también huaicos. Tenemos otra afectada por erosión fluvial en ambas márgenes del río Mantaro en el sector Paccha, ¿no? También podemos observar cómo las viviendas están cerca al cauce del río. En la provincia de Junín se tienen identificadas 2 zonas críticas.
en el sector Ulcumayo y el sector Junín. Afectado por erosión fluvial en la margen derecha del río Ulcumayo, podemos observar que afecta a la plataforma inferior de la carretera, ¿no?, de Carguamayo, Ulcumayo. También tenemos aquí al poblado Ulcumayo asentado sobre un depósito antiguo de un movimiento en masa y con presencia también de derrumbes, ¿no?, antiguos. Tenemos otras zonas críticas en el poblado Junín, donde podemos saber que, bueno, el cauce de la quebrada Santa Catalina, en este caso se ha canalizado en unos pequeños canales que atraviesan viviendas, ¿no?, a la altura del kilómetro 0 más 700 de la carretera Junín-Pasco. Tenemos en la provincia de Tarma identificado 10 zonas críticas en los sectores de Carcapata, Palca-Chipocayo, carretera Anturqui, Huanchiro, el sector Chupán, Santa Cruz de Huacán, las carreteras Huasihuasi-Contadera, los sectores Santa Clara, San Marcos, Cayán, San Juan y Garita, el sector Palcamayo, el sector Inachaca, la carretera Palcamayo-Cobamba, los sectores Acobamba-Muruguay, el barrio Matarana-Tarma. Aquí tenemos una de las zonas críticas afectadas por derrumbes en el talud superior de la carretera Anturqui-Huanchiro en San Pedro de Cajas, ¿no? Estos eventos son muy recurrentes y en época de lluvia muchas veces obstruye el tránsito vial. Tenemos otra zona crítica afectada por deslizamientos en el sector Santa Clara. Acá podemos ver las escarpas del deslizamiento y unos asentamientos en la carretera. Otro deslizamiento en el sector San Juan, La Libertad, Clarita, y en el sector Chinchín, ¿no? Podemos ver aquí el deslizamiento. Otra zona crítica tenemos en el poblado Palcamayo, sentado sobre un abanico antiguo de la quebrada que lleva el mismo nombre, así como frente a este poblado tenemos erosión de laderas y derrumbes en ambas márgenes de la quebrada Parco Chonga. En la provincia de Chanchamayo tenemos identificado 12 zonas críticas entre los sectores Fundo, Huancapistana y Chiquistambo, en los sectores Yanango, Utcuyacu, La Merced, Pampa del Carmen, la carretera La Merced, Puente Reiter en el kilómetro 7, en la carretera Perené, Esperanza, en la Florida, San José Galvez, en el kilómetro 12 al kilómetro 17, la carretera La Merced, Oxapampa, en el puerto Ubiriqui, carretera marginal Yurinaki, Bajo Pichanaki, en la carretera marginal Santa Ana, Maranquiari, Puente Yurinaki, en los sectores San Ramón, La Libertad, ex Hacienda Huacará, el sector San Félix, sector Pumahuisca. Aquí tenemos uno de los ejemplos, el desborde del río Chanchamayo, que afecta a viviendas del poblado La Merced, en la confluencia de la quebrada del Toro, ¿no? Generalmente este tipo de peligros es muy recurrente. Tenemos otra presencia de derrumbes en el talud superior de la carretera La Merced, Puente Paucartambo, en el kilómetro 12 al kilómetro 17, ¿no? Varios tramos de carretera afectados por derrumbes. Erosión fluvial en la margen derecha del río Perené, afecta tramo de la carretera marginal y viviendas del sector Shintoriato Bajo Quinavi. Tenemos otro huaico registrado en el 2007, el cual ocasionó la pérdida de 2 personas y la destrucción de varias viviendas, y un puente en el sector Huacará, ¿no? Cerca del sector de San Ramón. Vamos a observar acá las viviendas afectadas. Acá hay otra vista aérea del sector del asentamiento Juan Pablo II a la izquierda, y aquí el sector Las Malvinas, donde se observa una vivienda enterrada por el depósito. Tenemos otra zona crítica afectada por huaicos en la quebrada Toropaccha. El impacto del runner de este flujo, como pueden ver aquí en la fotografía, afectó la vivienda. Aquí falleció una persona, se perdieron piscigranjas, entre otras infraestructuras. En la provincia de Jauja se tienen identificadas 2 zonas críticas, en el sector Casablanca y en los sectores Chiche, Vista Alegre. Aquí tenemos un ejemplo del deslizamiento antiguo con intensa erupción de Batlán en la escarpa del deslizamiento, con presencia de derrumbes
en el talud superior de la carretera Pac-Chanjauja, en el sector Casablanca. Tenemos otro deslizamiento en el sector Chiste, podemos ver las escarpas y los asentamientos y grietas, ¿no?, que se presentan en el cuerpo de este deslizamiento, afecta terrenos de cultivo. En la provincia de Concepción se tienen 12 zonas críticas, como el sector Mucyo a La Pampa, en el kilómetro 13 al kilómetro 14 de la carretera Comas-Atipo, en el sector Talhuis, Matapa, Pucacocha, en el sector Villa Yauli, en el sector Santa Rosa de Ocopa, Ingenio, en el sector San Blas, Roncha, Chorrillos, en el sector Tampos, en el sector Comas, Marayoc, Runatuyo, Antacaya y Andamayo. Aquí tenemos otro ejemplo de la zona crítica afectada por cárcavas en el Cerro Ventanillas y derrumbes, ¿no?, como podemos observar en el talud superior de la carretera. En época de lluvias, aquí se pueden generar huaicos obstruyendo la carretera. Asimismo, tenemos el sector San Martín de Porres de Magma, que es afectado por derrumbes y huaicos, ¿no? Otra zona crítica tenemos la inundación y erosión fluvial en la margen derecha del río Achamayo, que afecta el estribo del puente derecho del puente Santa Rosa de Ocopa. También está sujeta, como pueden ver acá, la erosión fluvial, inundación que afecta terrenos de cultivo. Deslizamientos en las laderas del Cerro Ventanilla, el sector Tampos con presencia de asentamientos, y bueno, aquí se perdió una parte de la plataforma de la carretera, Ingenio Comas. También la presencia de derrumbes debajo del poblado de Comas en las laderas del Cerro Milupata, el cual originó el embalse del río Comas. En la provincia de Chupaca se identificaron 2 zonas críticas, en el sector Izuhuayquiana y Chupaca, Buenos Aires. Aquí se tiene erosión en cárcavas en el sector Santa Cruz de Iscotiana, también genera derrumbes en el talud superior de la carretera Chupaca-San Blas, ¿no? Estas viviendas pueden ser afectadas por huaico en época de lluvias. También se tiene erosión fluvial e inundación en ambas márgenes del río Cunas en el sector Buenos Aires. También podemos ver cómo las viviendas están ubicadas cerca al cauce del río. Dentro de la provincia de Atipo se tienen identificadas 8 zonas críticas, como en la carretera Comas-Atipo, en la carretera, en la carretera Comas-Atipo se tienen varios tramos, ¿no? En el puente Pamay, Mariposa, en el sector Mazamari, en el sector Chitiro, en Puerto Prado, Villa Junín y Satipo. Tenemos el deslizamiento con presencia de asentamientos y derrumbes en la carretera Comas-Atipo en el kilómetro 152 más 950, derrumbes entre los kilómetros 167 al 173. De la misma carretera también se generan huaicos que en época de lluvias impiden el tránsito vial. Otra zona tenemos en el sector Puerto Prado, afectado por huaicos en la quebrada Canán. En el 2017 vemos cómo fueron afectadas las viviendas, ¿no?, por una lluvia extraordinaria. Otra zona crítica afectada por deslizamiento tenemos en el sector Villa Junín, en la margen izquierda del río Tambo. Acá podemos observar el salto del deslizamiento y cómo fueron afectadas las viviendas. En la provincia de Huancayo se tienen 6 zonas críticas identificadas en el sector Acopalca, Pariahuaca, en el sector Guaria-Zapampa, en la carretera Pucará-Sucya, en el sector Huasicancha, Quixuar y en Huancayo. Se tiene derrumbes en el talud superior de la carretera Huancayo-Carhuacocha, en los tramos del kilómetro 4 al 7 en el sector Acopalca, ¿no?, también afectado por erosión fluvial. También se tiene erosión fluvial en ambas márgenes del río Alí, en el sector Guaria-Zapampa. Y las erosiones de laderas en el Cerro San Cristóbal, las cuales aportan material al cauce de la quebrada Torre-Torre, las cuales también pueden generar huaicos y afectar a las viviendas del sector Chilca en Huancayo. Ahora veremos la información del INGEMET y su aplicación en la labor preventiva, ¿no? Cómo este tipo de información de estos boletines ayuda a los gobiernos regionales
para la zonificación ecológica, económica, para el ordenamiento territorial. Otro ejemplo tenemos en las ordenanzas municipales, como en el caso de Arequipa, en el cual se prohibió la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo, sensibilizar a la población sobre peligros geológicos, los cuales están expuestos en su región. También sirve como información base para las evaluaciones de riesgo como los EVAR, así como para la implementación del sistema de alerta temprana, ¿no? Como sabemos, un sistema de alerta temprana está comprendido en 4 componentes: el conocimiento del riesgo, el seguimiento y monitoreo, la difusión y comunicación y la respuesta. Esta información nos sirve más que todo en esta componente que es el conocimiento del riesgo. Propuestas, ¿qué hacer? Bueno, se debe establecer políticas de prevención y acción de mitigación de riesgos según los tipos de peligro, tanto así como defensas ribereñas, muros de contención. Asimismo, se debe incluir estos conceptos de peligros geológicos y prevención de riesgos en la currícula educativa nacional, implementar políticas que detengan el crecimiento desordenado de la población de Junín, principalmente en zonas de alta y muy alta susceptibilidad, como las laderas de los cerros, cerca de los cauces de los ríos, en los bordes de los acantilados, entre otros, ¿no? También se recomienda la identificación de zonas seguras para la ubicación de los asentamientos humanos sostenibles y de actividades productivas. Educar y sensibilizar a las autoridades, dirigentes comunales, estudiantes, profesores y público en general sobre el impacto de los peligros. Y difundir estos mapas y boletines sobre peligros geológicos. Como ejemplo tenemos aquí los puentes y red vial de la región Junín. Si a esto, si deseamos nosotros construir nuevas obras, se debería tener importante este tipo de estudios para un mejor diseño de obras y la ubicación de estas, ¿no? Asimismo, toda esta información generada dentro de este estudio se encuentra en el portal de INGEMET para su libre descarga, tanto en Perú Alerta como en el Geocadmin. Finalmente, como conclusión, tenemos en la región se ha registrado 1.762 ocurrencias de peligros geológicos, 1.285 por movimientos en masa, 266 por otros peligros y 211 peligros geológicos como inundaciones y erosión fluvial, ¿no? Se elaboraron 5 mapas temáticos: el litológico, hidrogeológico, pendiente, geomorfológico y cobertura vegetal, los cuales nos permitieron elaborar el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa utilizando el método heurístico. El mapa de susceptibilidad a inundaciones también se estuvo aplicando este método, pero se usaron las capas de pendiente y geomorfología. En cuanto a la susceptibilidad a movimientos en masa, el 29.8% de su territorio es de muy alta, el 36% alta, el 20% media, el 8.8% baja y el 4.7% muy baja. En el caso de la susceptibilidad a inundaciones se distribuye de la siguiente manera: el 2.49 es alta, el 5.63 media, el 14.3 baja y 77% muy baja. Se identificaron 58 zonas críticas. Si bien es cierto, es importante tomar acciones para estas zonas críticas, para así reducir daños futuros, también es importante prestar atención al inventario de estos peligros geológicos, porque ya que si existen cambios en las condiciones climáticas ante la ocurrencia de un sismo o actividades antrópicas, estas pueden incrementar su actividad y así se pueden generar nuevas zonas críticas. La información generada por INGEMET es fundamental en la gestión de riesgo de desastres, específicamente en los procesos de estimación, prevención, reducción y reconstrucción, donde se busca reducir los daños por eventos existentes o la generación de nuevos desastres. Y bueno, eso sería todo. Gracias.